Esta semana me vi una película que me gustó muchísimo, La Noche del 12. Es un poco un thriller, sí, sé que me gustan mucho los thrillers. Eh, es francesa la película, La Noche del 12, repito, pero no voy a hacer spoiler, no se asusten. Pero me dejó con una idea que a veces me ha costado un poco digerirla, y me cuesta digerirla para muchas cosas. ¿Se agobian alguna vez cuando no hay solución a las cosas? Yo creo que sí, ¿no? La película empieza, por eso digo que no es spoiler, porque empieza así, diciendo, yo no sabía, que el 20% de los casos de asesinato en el mundo, el 20%, no son resueltos. La verdad que no tenía la más idea que uno de cada cinco asesinatos no se terminan de resolver. De hecho, es curioso porque todas las series, películas y todo lo que se nos queda en el imaginario es siempre que acaba resolviéndose de una u otra manera. Me llamó la atención porque extrapolé el no resolver un asesinato con el no resolver una ecuación. No hablo de una ecuación matemática, sino de una ecuación de la propia vida. Y qué difícil es asumir que las cosas no se resuelven, ¿no? Y a veces lo mejor es asumirla y no caer en el error de hacer o forzar y acabar haciendo una solución ficticia. Lo digo pensando también en la política, que cuando suceden cosas las soluciones no son fáciles o incluso no existe solución y forzamos demasiado a buscarlas y estoy pensando en la política argentina, en la política ecuatoriana o en la política mexicana y así podría seguir. Arrancamos, dale play, Fer, pon buena música, levanta esto. Hola, hola, hola. Y qué gana tenía de agarrar este micro y empezar a hacer radio. Tengo muchas cosas que contar, pero muchas ganas de hablar, muchas ganas de hacer radio. ¿Qué cosa más extraña es la música y las canciones? A mí me evoca esta canción de Sabina, que a mucha gente le debería de evocar a México, a Costa de Marfil. El Boulevard de los Sueños Rotos me recuerdan las carreteras al interior de Costa de Marfil donde la gente caminaba con los sueños rotos. Qué cosa más extraña. Y siempre me evocaba eso y eso y eso permanentemente. Y hoy, después de mucho tiempo sin estar por África, muchísimos años sin estar por allá, la verdad que me viene esa imagen de cantidad de gente. Nunca había visto tanta gente caminando por las rutas, por las carreteras. Nunca había pensado que eso era posible. Seguramente Chris, que ha vivido bastante o un tiempito por aquellas tierras, le resultaría, al menos a mí, bastante impactante y me atrapa con esta canción de Joaquín Sabina. Imagínense cómo es la cabeza. Así estamos todas y todos. Y ay, 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 yo tengo un poco hoy de miedo. Tengo que reconocer que estoy nervioso. Tengo que reconocer que estoy nervioso. No estoy nervioso por la política argentina, que está todo calmado, tranquilo, todo el mundo entiende todo, ya todo el mundo sabe qué va a pasar. O sea, ¿por qué no hacen apuestas y crean una suerte de juego, casino de las apuestas? Todo el que se pone delante de un micro es que dice lo que va a pasar. Pónganse un casino, jueguen a algo. No, no estoy nervioso por lo que está pasando en el Ecuador, que ay, 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 mamita, la que está pasando y la que está cayendo, ni que sigo sin enterarme qué pasa en México. Ahora a ver si Chris nos cuenta algo de lo que está pasando en México. Bueno, hay muchas cosas que no me ponen nervioso. Lo que me pone nervioso es que hoy sí o sí, bueno, sí, voy a dejarlo así, o no, hacemos el especial prometido. El país que yo me siento casi de allá es Bolivia. El Estado Plurinacional de Bolivia, aquí en el programa, ustedes no lo saben, pero hay tres bolivianas y bolivianos, somos tres. O sea, hay tres. Usted dirá, no, pues está solo la Gaby Montaño. Y no, está la Bahía Luna, que es primera nacionalidad de La Plata y segunda nacionalidad, pues no sé, el Chapare. Yo que tengo nacionalidad paseña, porque además soy paseño. O sea, no, nada del Chapare. Yo soy paseño. No iba a decir el barrio porque me va a decir, ay, qué jailón que estás, qué concheto que te has puesto. No soy del sur de La Paz, ojo, cuidado. No. Cerquita de la Plaza Baroa, ese es mi territorio. Ahí. Pero vamos a hacer el especial prometido de Bolivia. No va a ser fácil. Vamos a intentar ponerle seriedad, humor, rigurosidad y sinceridad. Vamos a intentarlo con Gaby Montaño porque nos tocaba, se lee mucho y nos tocaba explicar qué ocurre con la interna, las tensiones políticas al interior del oficialismo, del MAS, del Ejecutivo, de Evo, de Lucho. Vamos a intentar explicarlo. Así que voy a saludar a la que me imagino que está tan nerviosa como yo. Gaby Montaño, amiga y compañera, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Alfredo? ¿Cómo está equipo? Bueno, sí, tensa igual que vos, pero con tu editorial lograste sacarme de ahí, porque me puse a pensar, sí, que hay cifras peores que las que diste, porque en términos de feminicidios y de violencia contra las mujeres, hay países como Bolivia en el que menos del 1% llega a juicio, o sea, inclusive menos del 1% se dilucida quién tiene la responsabilidad. Imagínate de lo que estamos hablando. Son porcentajes que duelen muchísimo y con tu editorial me llevaste a ese lugar, así que se me pasaron los nervios iniciales y bueno, también, Alfredo, esta semana han pasado cosas en el continente que nos llevan a lugares como a ti te llevó esa canción. A mí el nombre de un músico me llega esta semana, Víctor Jara. Sus asesinos finalmente fueron sentenciados después de casi 50 años, porque estamos a la vuelta de la esquina de cumplir esos 50 años del golpe de Estado de Pinochet en Chile y por fin sus asesinos tendrán que dar cuentas de lo que hicieron. Justicia poética, ¿no? Acercándose a los 50 años, 50 años. Por fin hay algo de justicia, aunque sea tardía, pero sí. La semana que viene haremos seguramente un especial de Chile, porque toca, y pondremos un poquito de música de Víctor Jara. Sigo saludando me voy a la otra boliviana, que nosotros hacemos el mapa que nos da la real gana. O sea, sí, ¿por qué no nos va a dar el mapa que nosotros queremos? O sea, a ver, yo ahora van a escuchar una boliviana con un poco un acento medio raro, que no es del todo del Chapare, pero imagínense que sí. Bahía Luna, amiga y compañera, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a todos y a todas. Una vez hablamos de digresión identitaria, lo habíamos llamado, ¿Cómo se le y todos llamaba nos esto? sentimos digresión identitaria, todos y todas nos sentimos también pertenecientes de otros lugares. Yo me siento muy boliviana y uruguaya, además de Argentina, por supuesto. En relación con el tema que pusiste, Esa boca es mía, lo escuché 1 millón de veces, Alfredo, lo tenía en cajita, en CD, las veces que escuché ese disco. Así que muy contenta también de escucharlo. Y hoy vamos a estar con un especial de extranjeros y extranjeras en América Latina. ¿Cuántos argentinos hay en todos los países? En Argentina, ¿cuáles son los países que más frecuentan para ir a vivir en América Latina? Así que vamos a estar hablando un poco del ranking, el top 5 de extranjeros en América Latina. No, no estoy seguro que lo que yo haya pedido durante la semana de trabajo sea lo que me van a responder No Bahía está Luna y chequeado. Crismar en un ratito. No estoy seguro. Yo hice una. Después lo vamos a comprobar. Van a ver un poco lo del el teléfono descompuesto, el teléfono averiado, estropeado, no sé, porque cada país le llama de una manera a este momento en el que los niños juegan, los niños y los mayores casi. Y que yo diría que incluso los políticos se dedican a jugar mucho en esto, no los periodistas. Él me ha dicho que me dijo, bueno, pues vamos a comprobarlo, pero la idea un poco era eso. Al final nos vamos a ir despidiendo un poco con el fenómeno de los extranjeros, qué nacionalidades hay en un lado, en otro, y los vamos a un poco a ver si nos divertimos y aprendemos, como siempre. Bueno, la que le va a tocar hacer la segunda parte de este... no sé si es ejercicio, experimento, invento, cualquier cosa, pero lo que tiene más difícil, sobre todo Crismar Lujano, es intentar seguir explicando México semana tras semana. Amiga y compañera, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Ah, Alfredo, qué carcajada me ha sacado, porque yo tengo una advertencia para todos y todas quienes nos escuchan, y es que todo lo que dijimos de México, olvídenlo, olvídenlo, no dije nada, básicamente. Creo que tenemos problemitas con Chris, la conexión. Creo La que perdimos, sí, sí, sí. la perdimos, ahora la vamos a recuperar, vamos a buscarla de alguna manera. Lo mismo están tocando su puerta y han venido a hacer la encuesta de Morena y por eso nos ha dejado aquí colgados y colgada. Es posible, esto todo es posible. Ahora la vamos a recuperar. Si nos están viendo en el Twitch, que nos pueden ver en el Twitch, habrán visto que Crismar se ha quedado congelada, que ha vuelto, pero no ha ido a la puerta. Era pura invención mía. No, no, estaba intentando. Cris, estás vivita y coleando, ¿no? No sé quién ha escuchado, Alfredo, pero sí, tenemos aquí unos problemitas técnicos que esperemos poder resolver. Y decía que de México, la única advertencia que tengo para todos quienes nos escuchan es que olviden lo que dije de semanas anteriores, ya nada de eso es importante. Importante es lo que ha pasado esta semana y que finalmente es lo que se decidió. Así que dedazo en algún lugar
para decidir candidatos o candidatas, más bien, a la presidencia, Alfredo. Hoy nos vamos a explicar un poquito qué está pasando en el otro frente, va por México, que es el cambalache, PRI, PAN, PRD, Brum, Bram, Brum, Prim, Pras, Prus, todos ellos en contra de Morena, ahí están, vamos a ver cómo se va dilucidando quién sería la candidata presidencial. Bueno, sigo saludando a la banda, ahora me voy al Ecuador, porque tengo muchas ganas, dentro de poquito vamos a estar de nuevo por allá, así que Sofía Montoya, amiga y compañera, ¿cómo estás? Hola Alfredo, hola a todos, hola a todas. Bueno, ojalá que la próxima que vengas de Ecuador sí No te nos animes a vimos, llamar. no nos vimos. No, no, no nos vimos ni un ratito. Y bueno, estábamos en la cobertura de las elecciones sin duda y pues sigue habiendo muchísimo de qué hablar. Ecuador literalmente está que arde, triste decirlo, pero sí, coches bombas, asesinatos, sicariatos toda esta semana. Así es que es difícil hablar de Ecuador en este momento, por lo menos con energía positiva. Lo que sí, estaba escuchando la canción de Sabina y yo cada vez que escucho Sabina, no sé por qué me traslado y me voy, mi cabeza escucha a Serrat. ¿Será porque acá cada vez que venía Sabina venía con Serrat y pues los dos conciertos en los que pude verlo siempre estuvo Serrat, ¿no? Y me sonaba la más bella historia de amor que tuve y tendré. Ay, 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 ahora me dieron ganas de escuchar a Serrat casi dentro de... No, 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 voy a poner un compromiso a Fer que busque ya Serrat para ponerlo también. Pero pasa, le dejo un poco la pregunta a los oyentes, a las oyentes, ¿qué tipo qué le evoca la canción esta de Sabina? Porque a veces las canciones evoca cada uno la suya. Bueno, para que manejen el tema de redes, para que nos comuniquen, nos insulten, nos digan, no nos digan, lo que quieran, salvo que me digan gallego, ya saben que eso está terminantemente prohibido y además le quiero dar un abrazo fortísimo fortísimo porque la tenemos de vuelta. Flavia Fiorio, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo, amiga? ¿Cómo estás, Alfred? Hola a todos, hola a la audiencia nuevamente. También muy contenta y comparto lo que decía acá nuestra colega, que Sabina y Serrat para mí van siempre en la misma frase. Me encantan los dos. Acá en Argentina también siempre venían juntos o siempre uno era como invitado del otro. Entonces era algo que pasaba mucho. Y a mí me gusta mucho Sabina y esto le voy a mandar un saludo a mis tíos, fieles oyentes de La Pizarra. Bahía ya es fan de mi tía, ya sabemos todo esto. Que mis tíos siempre me dijeron que yo canto muy mal, por lo cual siempre canto muy bien Sabina, que es la única persona que canta horrible en el mundo, pero que todos amamos. Así que sí, yo lo amo a Joaquín, pero bueno, no es la persona con la voz más dichosa del planeta, así que gracias Joaquín por defender a los que no cantamos tan agraciadamente. Ahora me he dado cuenta porque yo creía que cantaba bien también. Ahora, en este instante, después de muchos años, me di cuenta de que ahora entiendo, Solo ahora entiendo. cantabas a Sabina. Por eso, ahora entiendo que es el lado... Bueno, 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 bueno. Y voy a saludar, que lo tenemos ahí, en algún lugar del Buenos Aires, porque no nos puede faltar nuestro porteño de autor. Yo le llamo porteño de autor y un día explicaremos bien por qué. Leandro Álvarez, amigo y compañero, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? ¿Cómo estás, Alfredo? Y bueno, vamos a analizar el día de hoy un poquito qué es lo que está ocurriendo en Guatemala, porque pese a que ya hay un presidente electo, parece que algunos y algunas no se dignan en reconocer lo que dijeron las urnas. Y una pequeña digresión, Alfredo, se cumple un año del intento de asesinato de magnicidio a Cristina Fernández de Kirchner, y me permito hacer una pequeña digresión histórica. En 1924, un diputado socialista de Italia, Giacomo Matteotti, pronunció un discurso en el Parlamento en el que denunciaba el fraude que había llevado a cabo entonces el gobierno de Mussolini. 12 días después lo desaparecieron, lo asesinaron, lo torturaron, lo asesinaron. ¿Sabes qué decían en ese entonces, Alfredo? Que habían sido un par de loquitos sueltos, que no había responsabilidad política de Mussolini. No sé, No, yo digo viejas prácticas, nuevas caras, quizás. quizás le llamaron los copitos, pero en italiano, incluso un nombre muy suave, ¿no? Un nombre lo más amigable posible. Vamos a hacer un breve cariño mimo a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner porque se cumplió hace nada, ayer, el año de intento de asesinato, de magnicidio, y además tendrán dos notas de voz, una de Rafael Correa y otra de José Luis Rodríguez Zapatero, en exclusiva para La Pizarra, pues abrazándola y diciendo que qué huella ha dejado esto en la política argentina. Así que creo que tenemos toda la mesa servida. Arrancamos con la pizarra. Vamos a comenzar nuestra particular vuelta al mundo, con el epicentro siempre en nuestra América Latina, aunque a veces la realidad nos obliga a ir de un lado para otro,
con los últimos coletazos de lo que está ocurriendo en la elección de Guatemala. Ya hubo la elección, ya se terminó la elección, ya sabemos que no ganó Sandra Torres, que ganó Arévalo, pero pareciera que van por todas, ¿no, Leandro? Así es, Alfredo, como lo adelantábamos recién en la venta, el Tribunal Electoral suspendió la personería jurídica del Movimiento Semilla y además el Congreso, sí, el Congreso desconoce al partido de Arévalo, del presidente electo, y la pregunta que nos hacemos acá es, ¿están llevando a cabo, están intentando perpetrar un golpe de Estado contra el presidente electo Bernardo Arévalo? Esa es la pregunta que nos podemos hacer tras indagar un poco en el rol que ha tenido la justicia, sobre todo también la figura de la fiscal general Consuelo Porras, que es quien es la figura que está detrás de todo este intento de proscribir la voluntad popular. Arévalo se impuso en el balotaje, como venimos relatando, contra Sandra Torres por más de un 60% de quienes fueron a votar. Y lo cierto es que uno de sus fiscales, los fiscales a cargo de Consuelo Porras, Rafael Curruchiche, pidió a la justicia la suspensión de Semilla por unas supuestas firmas falsas en 2016 cuando se creó el partido. Esto despertó el rechazo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos e incluso también de la misión de observación electoral de la OEA, que también condenaron que este miércoles también en el Congreso de Guatemala se haya desconocido a la bancada del Movimiento Semilla. Y adivina quién lo hizo, Alfredo, en este proceso que fue realmente anómalo, que no fue ni por votación, sino por decisión de la Junta Directiva. ¿Quién preside la Junta Directiva? Es la diputada Shirley Rivera, que es del partido oficialista Vamos de Alejandro Giammattei. Se ven demasiado los hilos en este intento por parte del establishment, este último manotazo de ahogado que tiene el establishment para impedir que Bernardo Arévalo asuma y siente un precedente en la política guatemalteca, porque recordemos, no hay un presidente ni siquiera de centro izquierda, podemos decirlo, desde el gobierno de Jacobo Arbenz a mediados del siglo XX. La lectura es que pareciera que no ha terminado las elecciones, a pesar de que se terminaron la gente de votar. Yo creo que eso no ha terminado, va a ir a más, seguramente. Han dado el primer aviso y veremos si se van por el segundo aviso. El primero es quitarle el Congreso. Le quitaron el Congreso, o sea, lo sacaron del Congreso a la bancada. Vamos a ver si buscan otra fórmula, una más, un episodio más de que no se terminan las elecciones el día de las elecciones. Lo digo porque a veces en la política perdemos de vista esto. Y hablando de elecciones y viendo un poco cuál es la resaca, sobre todo una resaca muy fea, es lo que está ocurriendo en Ecuador, ¿no, Sofía? La verdad que a mí me da hasta miedo, y lo digo con literalidad, de la gente que está viviendo en su cotidianidad frente a este terror. Claro, porque coches bomba en zonas céntricas, en lugares donde seguramente alguna vez estuviste tomándote un café, pues es algo que no lo habíamos vivido acá, ¿no? Y ya 2 semanas después de esta primera vuelta electoral, incluso la candidata Luisa González denunció este viernes que recibió una alerta sobre un posible atentado en su contra, pues detuvieron a un individuo que tenía material explosivo y que declaró que había tenido la intención de atacar a la candidata. Bueno, González lo que hizo fue repudiar sin duda este hecho tras ganar la primera vuelta con 10 puntos de ventaja, porque esto afecta a la democracia con estas amenazas, y ella dijo que aceptó la seguridad de las Fuerzas Armadas, pero lo que sí se rehúsa es a llevar chaleco antibalas, que algunos candidatos durante la primera vuelta prácticamente lo empezaron a usar como, no sé, parte de la indumentaria, como un accesorio prácticamente de moda, ¿no? Y ella dice que no va a usar el chaleco antibalas, un poco en exigencia de que el Estado brinde seguridad y garantías de todos los ciudadanos ecuatorianos. Coches bombas en Quito, en Cuenca, en Napo, mandaron a los chicos a estudiar en virtualidad porque temen que pueda pasar y no los protegen. 14 personas asesinadas, motines carcelarios, y bueno, eso es lo que estamos pasando ahorita. Yo quería hablar de las propuestas de los candidatos, pero creo que será para la próxima, para poder entender qué es lo que se está disputando en estas elecciones de acá. Pero el escenario actual, una denuncia de Anderson Boscan, un periodista que también pues ha dicho que el presidente sabía de un posible atentado en su contra, la fiscalía sabía y no le avisaron. Entonces, para el periodismo también son tiempos duros en nuestro país.
Qué clima. La verdad que escucho a Sofía desde Ecuador, desde Quito, y es que el clima es un clima lo más antidemocrático habido y por haber, pues no se puede hablar de democracia cuando hay atentados bombas, cuando hay muertes de esta índole. La verdad que lo del Estado fallido se queda corto para caracterizar lo que viene ocurriendo en el Ecuador desde que asumió Lenin y siguió el señor Lasso. Ojalá esto frene con un resultado electoral, pero siempre hay que pensar que los resultados electorales, sea el que sea el ganador o la ganadora, lo va a tener difícil, lo va a tener difícil en una dinámica, insisto, muy jodida y que duele mucho para todas y todos. Vamos a la semana que viene, seguramente las que viene, y vamos a meternos más en el clima electoral, pero es que este clima de violencia no nos permite casi decir otra cosa que no es señalar, ¿no? Y responsabilizar a los que tienen responsabilidad de dar estabilidad, esta palabra que le gusta tanto al neoliberalismo. Estabilidad, paz, estabilidad, es lo que creo que quiere la gente en su día a día en el Ecuador. Hacemos parada, tanda informativa, y ahora venimos con muchísimo más en nuestra vuelta al mundo en la pizarra. ¿A quién le gusta la telenovela? O sea, de toda la gente que nos está escuchando, ¿a quién le gusta la telenovela? O sea, ¿prefiere la telenovela mexicana o la telenovela? O sea, ¿quién no ha visto de chico, de chica, directamente, indirectamente, a través del abuelo, del padre? Porque es mentira que solo era una cuestión de la abuela o de la madre. O sea, mi papá se morfaba todas las telenovelas también y decía, no, es que la está viendo tu madre. ¿Qué dices, papá? Te la ponías a ver tú también ahí y no. ¿Quién no ha visto una telenovela mexicana? O sea, bueno, Crismar Lujano, Me quedo con capítulo. las brasileras, me quedo con las Ah, yo, brasileras. yo sabía que iba a decir, porque alguien me iba a lanzar. Esto es un debate, ¿eh? Acabamos de abrir un debate sin darme cuenta, porque me van a decir, ¿y las venezolanas dónde las dejan, las telenovelas venezolanas? Me Cris. van a matar, me van a quitar la nacionalidad, pero yo las Ah, colombianas me bueno, gustan bastante. vieron que se armó el debate, se armó la interna aquí a la primerita. Bueno, esto es un buen debate para la próxima semana, Pedro el ¿no? Escamoso, Betty la Fea, está Betty la fea, buenísimo. Tienen por más favor. humor las colombianas. A mí me gustaba la de los ricos también lloran, algo de eso era. De chico mi mamá y mi papá lo veían y a mí me enganchaba con... Bueno, no era esto lo que pretendíamos. Qué capacidad de dispersión, ¿eh? De verdad. Es que telenovela mexicana, Crismar Lujano, capítulo 1.000 millones de los 1.000 millones, a ver cómo explica lo que ocurre en la casa de Va por México. Ay, Alfredo, yo creo que esto pronto se va a convertir en un episodio más, un capítulo más de María, la del barrio o algo así, porque, ay, se calienta el escenario, bueno, el Frente Amplio este que venimos nombrando desde hace algunas semanas, que está compuesto por el PAN, el PRI y el PRD, partidos todos históricos de México, pues no completó su proceso interno de democratización, como le llamaron por mucho tiempo, un proceso que era Has largo, dicho de dedización, complicado. dedización, has dicho. Bueno, sí, yo creo que en el mundo paralelo acá en México eso puede ser sinónimo pueden ser sinónimos de democratización y de disación, porque Alfredo, bueno, ya han elegido básicamente a quién va a ser la candidata por el Frente Amplio, dejando afuera a una de las candidatas, como decimos, antes de que culminara el proceso. Es decir, quedó mocho, como dijo el presidente AMLO en su mañanera recién, y la elegida, como era de esperarse, pues Xochitl Gálvez, quien será pues la candidata a las presidencias, a las elecciones presidenciales en el 2024 por el Frente Amplio. Ya el comité organizador, o sea, llegaron hasta la etapa penúltima, digamos, del proceso. Se realizaron las encuestas, que era parte de lo que iba a corresponder al resultado final para decidir por Beatriz o por Xochitl, y se encomendaron, bueno, dos encuestas de firmas privadas, Grupo Reforma, Wise. Una de las encuestas fue casa por casa, la otra fue telefónica, y ¿Fueron a ambas tu mediciones, casa, bueno, Cris? dieron... Bueno, no que yo sepa, si me tocaron el timbre, no respondí, pero ambas mediciones dieron, bueno, un rango de resultados bastante parecidos, con una ventaja de 15 puntos de Gálvez sobre Paredes, sobre Beatriz, pues su única adversaria y contendiente en estas elecciones. Así que bueno, Beatriz Paredes, la senadora del Partido Acción Nacional del PAN,
pues ha quedado fuera de esta carrera presidencial, no porque ella Beatriz haya Paredes del PRI, decidido, del PRI. del PRI, perdón, no porque ella haya decidido esto, sino porque el PRI ha retirado, ha retirado a su candidata, a Beatriz Paredes, de la contienda y lanzó espaldarazo a Xochitl Gálvez en detrimento de su propia candidata, ¿no? Paredes pues no le ha tocado otra, sino que aceptar el destino anticipado un poco de esa derrota y todo el mundo, bueno, la gran duda era si se iba o no a realizar la consulta ciudadana que estaba programada para mañana, domingo 3 de septiembre, y el Frente Amplio ya ha avisado, pues ha confirmado que se ha cancelado y que lo que se va a llevar mañana, 3 de septiembre, bueno, va a ser una celebración, una fiesta para Xochitl en el que se le va a entregar su constancia como virtual candidata. Y que, bueno, digamos, renegó por un lado a Beatriz Paredes, quien en las últimas semanas pues había escalado algunas posiciones y de hecho, pues algunos dicen que incluso le ha dado la razón al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ya en semanas Ahí estamos perdiendo antes a nuestra Cris. Le de hago yo así. que Gálvez ya estaba decidida de antemano por poderes superiores incluso a los propios partidos, así que a las elecciones. Creo que es importante, ¿no? Esto que está ocurriendo es encontrar una candidata, digo, encontraron para ver cómo confrontar a la opción que vaya a salir de Morena. No hemos hablado de Morena porque están ahora seguramente tocando muchas casas de México en su encuesta y entre el 5 al 7 de septiembre se sabrá la candidata o candidato. Por eso no estamos hablando todavía de Morena. La favorita es Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, entre ellos va a estar. Por eso nos centramos en el otro bloque grande que juntaban al PRI, PAN, PRD. Bueno, como decía Cris, era la candidata y han hecho lo que sea para que sea la candidata. Es histórico porque el PRI no va a tener candidato propio, ni candidata propia. Esto es un hecho político importante. Xochitl Gálvez viene con una biografía hollywoodiense contada cómo se hizo de la pobreza y se hizo empresaria rica. Es una película hecha en Hollywood. Pero que tiene un perfil muy competitivo en términos electorales, todavía muy desconocida para el gran público, con un nivel de imagen positiva alta, a pesar de su desconocimiento, lo hemos analizado en nuestra última encuesta CELAC, y además tiene una particularidad, y es que la gente que es afín a ella, que le cae simpática, que le parece bien, que le gusta, que tiene imagen positiva, ¿no? Este grupo de gente importante ya en México, ideológicamente es muy parecido a lo que representa la matriz de ideas de la 4T, de la cuarta transformación. Lograron encontrar, cuando se construye hegemonía es esto, luego vamos a hablar más de hegemonía en el tema boliviano, pero lo lograron y bueno, lo que sí es cierto que no respetaron los criterios de democracia de elección que ellos mismos se habían autoimpuestos, lo cual pues han quedado a la luz y hasta aquí. Veremos si además la tercera vía, que es el movimiento ciudadano, que todavía es muy incipiente, algo muy joven, muy recién nacido, que tiene sobre todo dos alcaldías importantes, Monterrey y Guadalajara. Veremos a ver si al final incluso no optan por candidatura propia, también se vuelcan a Xochitl Gálvez. Veremos, vamos a ver. Ya habrá tiempo de seguir hablando de este personaje, que hemos tratado la pizarra más de una vez y por lo tanto a nosotras y a nosotros no nos agarra de extraños ni extrañas. Es interesante el perfil y veremos a ver qué pasa. La semana que viene vamos a poner más ordenado el tablero electoral. Hablo yo porque hemos perdido a Cris, no es porque le haya quitado la palabra a Cris, sino la hemos perdido por ahí. Y eso, esto es capítulo a capítulo en la telenovela electoral mexicana. Ayer se cumplieron 5 años desde que ganó Andrés Manuel López Obrador por una goleada y todavía sigue manteniendo una imagen de goleada. Es una cosa de las pocas cuestiones más anómalos en el continente latinoamericano. Me paso de un país que está cerquita y casi en una línea a Bahía. También el ataque viene contra otro país importante con una mujer presidenta progresista de izquierda que es Xiomara Castro. Hablamos de Honduras, ¿no, Bahía?
Efectivamente, la presidenta Xiomara denunció que la oposición, quien tiene la mayoría en el Congreso Nacional, recordemos, pretende boicotear el nombramiento de un fiscal general y un fiscal adjunto. Estos son dos puestos claves, Alfredo. Y esta semana miles de hondureños y hondureñas marcharon hasta el Congreso justamente para exigir que se nombren estas autoridades en la lucha justamente de la corrupción y el narcotráfico. Recordemos que la gestión anterior con Hernández, actualmente Hernández está preso en Estados Unidos por narcotráfico y lo que pretende Xiomara es que estos dos cargos se ocupen de investigar lo que sucedió en estos años sobre la corrupción y el narcotráfico. Todavía los consensos no se pudieron dar, por lo cual quedaron dos puestos provisorios, pero la cuestión es que la oposición intentó boicotear este nombramiento. Esto que dice Bahía cuenta de un país que quizás es menos tratado acá en la pizarra, pero que es Honduras, con una presidenta que fue ampliamente votado como Xiomara Castro, mujer, que no es un tema cualquiera en Centroamérica, presidenta de izquierdas, claramente de izquierdas, que no titubea. Vienen teniendo ataques de todo tipo. O sea, digo, esto de que lean de Guatemala, que es incipiente contra Arévalo, contra Xiomara Castro, vienen haciéndolo una tras otra. Y es un poco para a veces diferenciar que un resultado electoral no tiene que eclipsar el debate político. No se termina cuando ganan las elecciones y yo creo que es relevante, ¿no? Porque las dificultades políticas es que el poder va con todo. El poder judicial, el poder económico, el poder mediático, el poder va con todo. O sea, va con todo. Hasta el poder del narcotráfico va con todo. O sea, van con todo. No hay freno. Y yo creo que es interesante de seguir un poco explicando este tipo de complejidades que se dan en nuestra América Latina. Quiero una pincelada sobre una medida que ha tomado en Brasil el presidente Lula y que también ha sido notable y significativa y que seguramente empiezan los tambores de guerras en contra de él por parte de los que tienen tambores de guerras en contra de él, ¿no, Leandro? Así es, Alfredo. El presidente de Brasil, Lula, firmó este lunes un decreto que va hacia la dirección de gravar ganancias de los fondos de inversión llamados de super ricos, que hasta el momento continuaban exentos, y a la vez también envió una ley al Congreso para empezar a cobrarle impuestos a aquellos compatriotas que tienen paraísos fiscales, básicamente. Lo cierto es que con el decreto que firmó Lula se empezaría a cobrar entre 15% y 20% por semestre a las ganancias de esos fondos de inversión que tienen los super ricos y que suelen ser administrados por una sola persona. Hay en Brasil 2.500 fondos de super ricos en esta condición de ocultamiento de rendir cuentas fiscales, Alfredo. Por lo cual puede ser una medida muy importante para ir en esta dirección de redistribución del ingreso a través de un impuesto que creemos que es muy justo, ¿no? Sí, además, de hecho, me gusta que la palabra no sea una aportación solidaria por una única vez, por favor, entrégamela y bueno, te pedimos perdón. No, cuando uno tiene mucha plata, tiene que pagar el impuesto de los súper ricos porque además no afecta al balance contable, ni a la tasa de competitividad, ni a la tasa de ganancia. Y creo que porque además no solo es justo, sino es eficiente. Y esto yo siempre lo digo porque cuando se va a los países que mejor funcionan, de los que dicen que mejor funcionan, son los que tienen la mayor presión tributaria del mundo. O sea, lo digo para caernos con la idea esta de que no es así. Váyanse a Canadá, váyanse a Dinamarca, váyanse a Suecia, váyanse a Noruega. Estos países que para muchos son los ejemplos, en esos ejemplos la presión tributaria es altísima, altísima es altísima. Pagan impuestos sobre ganancias por encima del 45%. Si un jugador de fútbol se va a jugar a Francia, tiene que pagar por encima del 45% con la millonada que están ganando. Bueno, me parece que es un buen ejemplo lo que ha hecho Lula y creo que era necesario e interesante. Paramos, vamos a seguir, paramos para seguir porque ahora viene un poquito de Argentina. Decía antes, Lean, que había un añito, se cumplió en el día de ayer del intento de asesinato a Cristina Fernández de Kirchner, que no solo es una lideresa política fundamental en la Argentina y en América Latina, y me atrevo a decir que en el mundo, sino es la actual vicepresidenta y 2 veces presidenta. O sea, digo, tiene una responsabilidad institucional. La intentaron matar. Digo, la intentaron matar porque... Y esto deja huella, de hecho hay huella. Yo recomiendo encarecidamente que vean el vídeo documental que ha hecho Juan Grabois
lo sacó en el día de ayer, que explica muy bien políticamente y jurídicamente todo lo que hay detrás de este asunto. Quisimos en la pizarra llamar a dos amigos del programa, a Rafael Correa y a José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del Ecuador y expresidente de España. Conocen muy bien a Cristina Fernández de Kirchner, conocen muy bien lo que ocurre en la Argentina y creo que no hay nadie mejor que ellos que nos den un poco una idea de lo que piensan en relación a este hecho patético para la democracia argentina y latinoamericana. Así que dale play, Fer. El frustrado atentado contra Cristina Fernández de Kirchner no es fruto del azar, no es casualidad aislada, consecuencia de la siembra de odio durante todos estos años, el recurso que tiene cierta derecha y los mediocres también, que para justificar su odio irracional tienen que estigmatizar a la persona que odian y así sentirse menos malo por lo que siente, tratar de justificar lo que siente y tratar de justificarse. Cristina está viva de milagro, se trabó la pistola 2 veces, pero pudo salir la bala asesina. Y hoy la realidad sería muy distinta. Ojalá todos reflexionemos por el bien de todos, por el bien de Argentina, de América Latina, de la democracia, que debemos desechar esas prácticas de sembrar odio, de polarizar, de estigmatizar, sobre todo cuando se trata de atacar a personas. Otra cosa es atacar argumentos, ideas, realidades, como la cruel desigualdad que existe en nuestra América. No hay que denuncie esa cruel realidad, el que siembra el odio, el que origina esa realidad. Son las estructuras injustas que nos acompañan 200 años, que no nos han permitido salir de su desarrollo y nos tienen como una de las regiones más desiguales del planeta. Cambiar ese odio por infinito amor a Argentina, a la patria grande, a la verdad, a la justicia. Un inmenso abrazo a todas y a todos. Un año después del intento de asesinato de Cristina Kirchner, nos quedan algunas consideraciones. Nos queda ante todo la satisfacción, porque Cristina está con nosotros, porque Cristina está ahí, y esa es la primera reflexión, celebrar ese hecho. Además, nos quedan dudas sobre lo que sucedió, nos quedan dudas sobre el alcance, sobre la auténtica finalidad. No sé si un juicio lo despejará, pero en todo caso la historia debe abrir esa página y profundizar en ella. Y ante todo nos queda la reflexión política de que la violencia ha intentado volver a un país que tanto sufrió la violencia política, el asesinato, la dictadura, las desapariciones. Por ello, es muy necesario en este aniversario de contrastes porque Cristina está, de contrastes porque la violencia política volvió, afirmar, defender, movilizarse en favor de la paz, de la convivencia democrática, del rechazo al odio, a la violencia, al insulto, de la afirmación de los derechos humanos, de esa Argentina, la mejor Argentina, la Argentina defensora de los derechos humanos, de la memoria y de la justicia. Esperemos que ese momento tan difícil que vivimos hace un año sea solo un hecho aislado. Confiamos en ello. Confiamos en Argentina y ánimo, Cristina. Escucharon a Rafael Correa y José Luis Rodríguez Zapatero, pues analizando y mimando a Cristina Fernández de Kirchner. Flavia, si te digo un año después, en una línea, ¿cuál es tu reflexión? Bueno, qué difícil. Hablábamos un poco el año pasado de los discursos de odio, hace un año y un año después, en año electoral, con ya sabemos qué candidatos llegando a las elecciones del 22 de octubre,
podemos seguir hablando, ¿no? De esos discursos de odio, podemos seguir hablando de qué cosas se fomentan en el país. Me pareció muy interesante la reflexión de recién, de escuchar qué Argentina queremos. Esa Argentina democrática que cumple 40 años de democracia este año, esa Argentina de los derechos humanos y no esa Argentina del odio, de la venganza, del que no existe el otro. Escuchaba hablar de odio y se produjo porque había un clima de odio generado y continúa el clima de odio. Es decir, las cosas se producen otra vez vuelvo a este término de los surcos profundos, porque hay surcos profundos. Bahía Luna, ¿qué piensas cuando pasa un año de esto? Bueno, un año después y se me sigue poniendo la piel de gallina de pensar que hubiese pasado en el país y en América Latina si Zavala realmente hubiese salido. Y fundamentalmente esto, ¿no? El discurso de odio que también está acompañado con un sistema mediático que no colabora, ¿no? Nosotros también desde CELAC hicimos un estudio donde en Clarín y La Nación la mayor parte de las tapas, la principal palabra era Cristina y en un 75% se trataba a la figura de Cristina de manera negativa. Entonces también es una cuestión construida por los sectores de poder y por el entramado mediático. Así que un año después también una causa que todavía no tiene responsables, queda mucho todavía y hay que seguir en este proceso que va a ser largo. Sofía, desde Ecuador, ¿cómo lo ves? Bueno, acá estamos viviendo también un clima incrementado de odio, ¿no? Y yo siempre pienso en que las agresiones físicas, cualquier cosa que pasa en la realidad, primero empezó con un discurso. Y por eso el temor también de que esto ocurrió en Argentina y fue como una cachetada para toda la democracia latinoamericana, ¿no? Y como bien decía la misma Cristina, haber de alguna forma roto un acuerdo social que había desde 1983, cuando Argentina había dejado atrás la más sangrienta dictadura de su historia. Así es que son hechos que no hay que olvidar. Es importante, ojalá realmente las investigaciones dieran más respuestas, porque las certezas son necesarias para continuar, para construir esta democracia que tanto se anhela, ¿no? Y que parece que está muy golpeada. Cuando se normalizan ese tipo de cuestiones y se facilita la impunidad, creo que al final abren hacia adelante situaciones de mierda, por decirlo mal y pronto. Lean, Yo soy profundamente sombrío sobre el presente y sobre el futuro. Siento que a partir de este atentado, intento de magnicidio que se le hizo a la vicepresidenta, también me gustaría hacer algo de autocrítica como parte del pueblo argentino. No hicimos nada, más allá de la justicia, ¿eh? Hablábamos de qué quilombo se va a armar cuando, si la tocan a Cristina con las causas de Bonadío y la tocaron a Cristina y no pasó nada, no pasó absolutamente nada y seguimos legitimando que no ocurra nada y también legitimamos que haya una candidata a vicepresidenta que sea abiertamente negacionista de la dictadura, que reivindique a dictadores como Jorge Rafael Videla y a torturadores como Miguel Echecolatz. Lo cierto es que me da mucho miedo sobre lo que puede llegar a venir, sobre todo porque siento que se rompió algo y temo que no hay vuelta atrás. quiero compartir contigo y además suscribo que yo ayer, en el día de ayer, extrañé una gran movilización ciudadana condenando y recordando esto y exigiendo más cosas. La verdad que lo extrañé y cuando ellos dan estos pasos violentos y se reacciona quizás solo por Twitter, bueno, pueden dar otro paso más. Gaby, para terminar, casi sin tiempo, pero quiero escucharte. Bueno, en dos frases, Alfredo. La primera, volvamos las veces que sea necesario a revisar hechos como este eh, y aprender de esos hechos. Aprender todo lo que tengamos que aprender. Yo sé que es dolorosísimo, lo entiendo perfectamente, lo conozco en términos de mi historia personal, sé lo doloroso que puede ser individual y colectivamente enfrentar estas situaciones, pero hay que hacerlo valientemente, aunque duela lo que duela. Y ojalá en el caso argentino, con ese intento de magnicidio, no tengamos que esperar los 50 años que esperamos para que se haga justicia por Víctor Jara. Me quedo con eso. Ojalá no esperemos 50 años, se haga justicia en la justicia y también en la sociedad. Creo que ambos planos son importantes. Queríamos dedicarle unos minutos también a lo que nos evoca este año, esta efemérides, que no serían de estas efemérides que nos gustaría recordar.
Paramos un ratito en la pizarra y vayan preparándose, tomando un bloc de notas. Yo diría que es lo mejor porque vamos a intentar explicar qué pasa en Bolivia en la pizarra. ¿Y si dejamos la música así como ahora entra un poco de música boliviana, vamos metiéndole un poquito de atajo, que tengo ganas de escucharlo, hace mucho tiempo que no los escucho, ¿no? Vamos poniendo aquí algo de, no sé, alguito que se le ocurra a la Gaby. No, 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 no. Nosotros vamos a asumir la responsabilidad en la pizarra, que siempre es más fácil, digo, en un micro, pero con responsabilidad vamos a intentar explicar qué ocurre en Bolivia. Esa es la pregunta de este ratito de análisis en la pizarra, porque veníamos semanas tras semanas, casi meses, eh, conversando muy superficialmente de lo que viene ocurriendo en Bolivia. Y vienen pasando cosas. Y no es que le hemos dado la espalda, queríamos dejar también pasar un poco de tiempo para tener perspectiva. No se agota acá el análisis hoy, pero sí queríamos de alguna manera radiografiar, caracterizar, problematizar lo que viene ocurriendo en Bolivia sin caer, intentándolo, no caer, en una mirada simplista, binaria, maniquea, estás acá o estás allá. No es nuestro estilo analítico ni militante. eh, y ese es el objetivo de este ratito de radio. Yo pongo un poco contexto y ahora vamos a ir un poco con Gaby Montaño, que además tenemos la ventaja de que contamos con Gaby Montaño, no como invitada, sino como parte de este equipazo que hace la pizarra. Ella, todo el mundo la conoce bien, no solo es boliviana, sino ha estado mucho tiempo con alta responsabilidad en los anteriores gobiernos, hasta llegar a ser ministra de Salud, hasta tener que irse con el avión corriendo con el Evo y con Álvaro a punto en pleno golpe de Estado. Así que creo que tiene legitimidad de sobra. Quien les habla conoce un poco el proceso boliviano, hemos escrito mucho sobre el proceso boliviano, desde el último libro Evo Operación Rescate hasta Ahora es cuando, carajo, que lo escribí hace creo que 12, 14 años ya, y hemos seguido muy de cerca lo que ocurre en Bolivia. Contexto es golpe de Estado en Bolivia, se interrumpe la democracia, no aceptan los resultados electorales, de la victoria de Evo Morales por encima de 10 puntos que le hubiera dado la victoria en primera vuelta. Ya saben que en ese momento violencia fascista, se apoderan del poder, tiene que salir corriendo Evo, Álvaro y Gaby en un avión, un año de gobierno de una mujer que no había tenido un voto, Áñez, el país se hunde en la miseria, en la pobreza, en las dificultades. Se convocan elecciones tardíamente y digo tardíamente porque se fueron posponiendo y en ese momento, con todo en contra, pues la gente vuelve a votar a lo que venía votando durante los últimos años, que es más allá del porcentaje exacto, es que hay una grandísima mayoría que no quiere ningún gobierno neoliberal ni nada que huela a derecha y lo que quiere es un gobierno que esté liderado por el MAS, el Movimiento al Socialismo. En este caso, proscrito Evo Morales, el candidato es Luis Arce, su ministro de Economía durante muchos años, más de una década. Gana aplastantemente y asume el poder, si no recuerdo mal, el 8 de noviembre del año 2021. No, 20. Es decir, va a cumplir el 8 de noviembre de este año 3 años de gobierno. La selección gana aplastantemente, vuelve la democracia a Bolivia, vuelve Evo Morales, Álvaro García Linera, Gabriela Montaño y mucha gente más, y lo mejor es que empieza pues la vida política habitual en Bolivia con sus más y sus menos. Primera característica, primero hay que recordar que las elecciones presidenciales en Bolivia son en el año 25, aproximadamente en octubre del año 2025, la fecha exacta no la sabemos a día de hoy, pero para que tengan el horizonte del año 2025. Si tuviéramos que caracterizar, hoy en día no existe la oposición por afuera del MAS a este ejecutivo y a este movimiento, ¿no? A esta revolución democrática y cultural. Existe, sí, claro que hay, pero es bastante marginal. Ni Carlos Mesa, ni Tuto Quiroga, ni Camacho, ni podríamos seguir diciendo nombres y nombres y nombres. La idea no es marear con nombres, sino que
Es como ocurre algo parecido a lo que ocurre en México, donde el MAS construyó hegemonía. Hegemonía, en el sentido más estricto del término, ¿no? Hegemonía. Hegemonía significa que no pueden discutir una contranacionalización o una privatización de yacimientos. No pueden discutirlo. No pueden discutirlo porque la sociedad no lo quiere. No es que no puedan porque haya... No quieren porque la sociedad tiene clarísimo que es necesaria la nacionalización de muchos sectores estratégicos porque es justo y eficiente. Y de esto podríamos citar 10, 20 ejes programáticos que reflejan que hay un corpus ideológico claramente de izquierda, soberano, independiente, ¿no? Que la ciudadanía lo avala. Por lo tanto, no hay posibilidades de discutir por afuera. A partir de ese marco, que yo creo que compartimos con Gaby hasta este punto, a partir de este marco viene produciéndose, ocasionándose unas internas cada vez más difíciles de gestionar, con las tensiones más a flor de piel, que además son visibles en los medios de comunicación, visibles en el Twitter de cada quien, visibles en el Twitter desde los ministros hasta Evo Morales, hasta el presidente Luis Arce, hasta cualquiera, detecta que hay diferencias porque la están remarcando ellos y ellas, no es que lo estamos remarcando nosotros. Efectivamente, yo creo que hay una primera característica, y ahí quiero compartir con Gaby, que es que el primer interesado en generar una división interna es al bloque de la derecha en Bolivia y afuera de Bolivia. Es decir, ante la dificultad para disputar los sentidos comunes hegemónicos en Bolivia, una estrategia habitual es dividirlos. Y intentan trabajar en este marco de división. Y también ocurre algo, que cuando tú tienes un enemigo externo o un rival externo muy marginal, habitualmente se magnifican las divisiones internas. Yo creo que este es un primer elemento para mí determinante. No sé, Gaby, si en esta línea estás de acuerdo o si quieres introducir algún tipo de matiz. Bueno, yo a todo lo que has dicho, con lo que estoy de acuerdo casi en todo y en general, yo le agregaría a este contexto general dos cosas importantes. La primera, Bolivia es un proceso de transformación del Estado y de la sociedad en la cual se han cambiado reglas del juego de manera profunda. O sea, cuando hubo una nueva constitución política del Estado en los primeros años de gobierno de Evo Morales en su momento, se cambiaron las reglas del juego en muchas cosas, en la distribución de los recursos, de la plata, dónde se va la riqueza que se produce en el país, cómo se redistribuye la riqueza proveniente de la nacionalización de los hidrocarburos y de recursos naturales, etcétera, hasta las formas en las que está representada la sociedad en los poderes políticos. Hoy ya no tenemos una asamblea legislativa plurinacional donde gobierna un grupito de personas ricas y listo, ¿no? Hay una asamblea legislativa plurinacional con una representación de la gran mayoría del pueblo boliviano entonces eso no es una cosa menor, Alfredo, porque creo que si hacemos una comparativa con otros procesos u otros gobiernos de izquierda que están peleando mucho esta posibilidad de transformar cosas en las raíces, pues bueno, en Bolivia se dio, ¿no? Y un segundo elemento que creo que es importantísimo es que el proceso de recuperación de la democracia no se hace solamente a partir de el ejercicio del voto en unas elecciones un día domingo 20 de octubre del 2020. Fue todo un proceso de acumulación de fuerza del bloque de poder popular, porque hay un bloque mayoritario conformado por organizaciones sociales, campesinas, indígenas, trabajadoras, estudiantes, etcétera, etcétera, muy importante. Y ese bloque no solo recuperó la posibilidad de un gobierno del MAS nuevamente, sino que con votos, sino que acumuló fuerza en movilización permanente. Inclusive durante el gobierno de Yanine Áñez, a pesar de la represión, a pesar de los 37 muertos, de los más de 1.500 heridos, etcétera, etcétera, hubo una acumulación
de movilización social que permitió llegar a unas elecciones democráticas. Entonces no se podría entender uno sin el otro, ¿no? Y todo esto se expresa obviamente en términos político-partidarios a partir de la estructura del MAS y PSP. Digamos, eso como dos Yo complementaciones creo de lo que, que tú perdona, venías Gaby, yo creo que eso es describiendo. importante. A mí me parece remarcar, porque a veces desde afuera de Bolivia el plano organizativo es determinante y además los resultados electorales, los procesos constituyentes, los procesos de transformación vienen avalados por un proceso, valga la redundancia, y es clave. Yo añado algo que a veces se pierde de vista también, Gaby, escuchándote, y es que a pesar de que hay un bloque eh, hegemónico, grande, mayoritario, también hay que reconocer que hay puntos de encuentro en ese bloque, la no venida del neoliberalismo y sus efectos y sus políticas, pero no podemos decir que los bloques son monolíticos y homogéneos. Hay heterogeneidades geográficas, hay heterogeneidades originarias, hay heterogeneidades sectoriales y hay heterogeneidades, me atrevo a decir incluso, con matices ideológicos cuando te toca llevar el proyecto hacia un lugar, hacia otro. Yo creo que a veces uno piensa que el bloque del MAS, que es un archipiélago de organizaciones muy grandes, desde las más pequeñas hasta las más gigantes, hay que reconocer que, insisto, algunas son de campesinos, otros son mineros, otros son interculturales, otros son las Bartolinas, que no son nombres y apellidos que nos ponemos aquí a enumerar, sino que conforman precisamente un magma heterogéneo que tienen claro que no quieren que vuelva a la derecha. Yo creo que en ese contexto es en el que hay que empezar a explicar seguramente las divergencias, las distancias, las diferencias que hay. Yo creo que además en ese sentido, y no podemos no decirlo, yo al menos lo quiero decir, efectivamente también hay una disputa por la candidatura presidencial de cara al 2025. No puede no ser de otra manera. Además, legítimo, insisto, es legítimo. Es no, con esto no estoy diciendo que ahora no es, los dos líderes principales, Evo Morales, Luis Arce, también otros, pero sobre todo ellos dos, no estén preocupados cada uno por su responsabilidad. Evo como presidente del MAS, Lucho como presidente, Luis Arce como presidente del Ejecutivo en sus áreas. Pero es indudable que hay aspiraciones también para querer ser presidente y el horizonte cada día estás más a la vuelta de la esquina. Y además añado algo, se tiene que definir quién y cómo, ¿no? El método y los criterios para definir quién sería la candidatura presidencial. Y esto no decirlo sería no analizarlo. No digo que lo vayamos a resolver ahora, pero es importantísimo, importantísimo tener en cuenta que esto siempre es un punto de conflicto en todos los procesos. Por lo tanto, tampoco hay que tenerle ningún tipo de huida, miedo o darle la espalda. Yo creo que eso también está en el horizonte y en parte. Y luego yo añado, y ahora te quiero escuchar a ti, Gaby, que también hay un intento, yo creo que de aspectos que han intentado siempre estigmatizar a los procesos de izquierdas en América Latina, hablo de narcotráfico y corrupción permanentemente, ¿no? Que son dos temas habituales, ¿no? Petro narcotraficante, Cristina narcotraficante, todos los procesos son narcotraficantes, hasta AMLO narcotraficante. En Bolivia con Evo fue muy así y el tema del narcotráfico vuelve a ser un intento de estigma por parte de la derecha, en el caso de Evo Morales y lo que implica en el Chapare, y también incluso estigmatizando al proyecto de encabezado del Ejecutivo de Luis Arce, que no es un tema menor y que yo creo que siempre es difícil de afrontar. Entonces yo pongo elementos que complejizan y que quizás un poco explican en parte todas estas disputas y tensiones que se vienen dando, ¿no, Gaby? Sí, Alfredo, y digamos, precisamente por la heterogeneidad que existe en esa gran, digamos, suma de organizaciones sociales, ciertamente la existe, yo la he vivido en la Asamblea Legislativa Plurinacional, siendo parte de esa asamblea durante casi 10 años, era dentro de la bancada del MAS, en realidad, donde se discutían los proyectos de ley con diferentes visiones que muchas veces no eran absolutamente lineales, etcétera, y no bajaban órdenes verticales de algún lado, sino que debatíamos internamente en la bancada
porque probablemente en un tema medioambiental de repente tenías un choque entre los intereses de cooperativistas mineros y campesinos en una zona de X lugar del país y por lo tanto había que discutirlo. En realidad la pluralidad política se daba dentro de la bancada del MAS y sigue siendo mayoritariamente así. En términos de números podría seguir siendo así, solo que se han introducido hoy situaciones que nunca habíamos vivido antes. Primera cosa, ya no es un solo líder el que dirige el Estado y dirige el partido político y es la cabeza del MAS y PSP. Dato fundamental Antes, este para mí es dato fundamental. Claro, antes había un único liderazgo que fundía el Ejecutivo y las organizaciones sociales y el instrumento político que es el MAS. Eso había Evo Morales y ahora, claro, por el golpe de Estado, la huella que deja el golpe de Estado es que el Ejecutivo está en manos de Luis Arce y el partido está en manos y las organizaciones pues en gran medida responden a Evo Morales. Esto es una variedad en la ecuación política boliviana y yo creo que es importantísimo que lo remarcas, Gaby. segunda cosa que hay que remarcar en esa situación es que hasta ahora por lo menos no han aparecido dentro de las tensiones y las diferencias que se han visto, diferencias ideológicas profundas entre estos dos liderazgos. Hay tensiones, está clarísimo, pero no se han manifestado claramente todavía diferencias ideológicas desde mi punto de vista, es mi opinión. Hay quienes dirán que sí, yo creo que no, Yo y creo que hay sostengo que no. matices, yo comparto, y además también lo quiero suscribir acá, yo comparto absolutamente lo de Gaby, efectivamente debe haber matices, porque además tienen lugares de responsabilidad distintos y por lo tanto tendrán información distinta y por tanto tendrán miradas inclusive de tomar decisiones diferentes. Yo creo que uno cuando mira la jugada desde un lugar y otro desde otro lugar, seguramente eso incorpora matices en la toma de decisión. Yo estoy convencido de eso. Ahora, el corpus ideológico no creo que sea como verdaderamente una grieta ideológica insalvable, todo lo contrario, y también suscribo eso que dice Gaby. Un tercer elemento que quisiera poner sobre la mesa, Alfredo, es que lo que sí se ha profundizado en las últimas semanas de una manera brutal es la judicialización de la confrontación política interna en el MAS y PSP. Y cuando hablo de judicialización, estamos hablando de procesos que llegan de un ministro de Justicia al líder histórico del MAS, Evo Morales, en el ámbito penal, como un proceso en el Tribunal Constitucional Plurinacional que pretende que se declare parte del estatuto del MAS como inconstitucional. Y bueno, una serie de procesos judiciales ante el Tribunal Constitucional, ante la justicia penal, ante diversos ámbitos, que por primera vez en la historia del MAS ponen lo judicial por delante de lo político. A mí me parece algo muy... Esta es una novedad en la escalada que viene tomando esta tensión y es que se está empezando a tocar la puerta de la justicia con todo lo positivo, pero también con todo lo negativo que esto debe implicar, cuando podría ser dirimido en el plano de la política y esto es una responsabilidad, es una característica nueva. Yo añado algo, Gaby, también que a veces hay que diferenciar en cómo también los entornos, le pongo comillas, la gente que está alrededor de los dos grandes, en este momento el líder Evo Morales y el presidente Luis Arce, también creo que están contribuyendo a acelerar una escalada, a veces yo diría que yo creo que falta de responsabilidad estratégica. Me parece que es preciso levantar la vista. No digo que no haya que discutir cosas, claro, esto es necesario en política, pero también creo que hay que diferenciar entre los liderazgos y los entornos, ¿no, Gaby? Sí, creo que sí, Alfredo. No vamos a caer en el simplismo de intentar echarle toda la culpa ni la responsabilidad de los entornos, porque sabemos que no es así, que muchas veces los entornos responden
al deseo de liderazgo de escuchar una u otra cosa también, o de decir una u otra cosa. Pero sí hay una responsabilidad histórica inmensa, porque definitivamente yo sí estoy de acuerdo con algo que ha planteado Álvaro García Linera en estos últimos meses, de manera muy frontal y muy sincera, siendo ex vicepresidente, compañero en lo cotidiano de Evo durante muchísimos años. Él ha planteado con una enorme responsabilidad, pero también con dureza, que si el MAS va fragmentado a las elecciones del 2025, el mayor riesgo es que la derecha retorne al poder, ¿no? Y entonces ese riesgo parece no interesarle a algunos entornos. Claro, no me llama la atención, Alfredo, cuando se trata a veces de gente a la que no le ha costado nada la acumulación de tantas décadas de lo colectivo, y entonces se piensa solamente en términos individuales las cosas, ¿no? Por lo tanto, no me llama tanto la atención, es algo muy común que pueda suceder en política, el que se deje lo colectivo y se ponga por encima de todo lo individual, y eso está pasando en algunos entornos. Hay que añadir que hay una fecha clave que es del 3 al 5 de octubre de este año, o sea, está ahí a la vuelta de la esquina, dentro de un mes, que es el Congreso del MAS, donde podría incluso haber una una aprobación de su estatuto que defina el método para la elección de la candidatura. No digo que sea así, pero es un Congreso que va a marcar un poco el cronograma estratégico hacia el 25, sea con una exagerada precisión o sea con marcamiento de directrices. Por lo tanto, no es un dato menor. Yo, para cerrar, Gaby, a pesar de todas estas tensiones, algo que aprendí en Bolivia, me lo dijo una vez Xavier Albó, que tú sabes muy bien quién es ese jesuita catalán que vivió no sé cuántos años, que murió hace poco, un tipo que merece la pena siempre leerle. Él me decía, en Bolivia aprendí algo, y es que a veces tú crees desde afuera que se van a caer por el precipicio porque se acercan demasiado, pero al final saben vivir sin caerse por el precipicio, porque tienen una gran cultura política de la discusión. Y yo quiero pensar porque además hay muchos precedentes, que en los momentos más duros de los últimos 15, 20 años, a pesar de las tensiones, inclusive internas, que las ha habido, yo creo que tendrán las capacidades, porque tienen esa cultura política del saber que no pueden caer en la tentación de darle papaya, como diría un colombiano, a una victoria electoral de la derecha y una victoria política, porque en este caso la derrota electoral implicaría una derrota política. Así que en esto tengo un cierto entusiasmo relativo en que sabrán ¿no? coser, gestionar y vivir con eso que le llamaba Álvaro permanentemente, las tensiones creativas en vez de que sean destructivas de un proceso de cambio. Al menos yo quería dejar esta pizca de un poco de horizonte positivo en el marco de las dificultades que están viviendo. Gaby, para cerrar, ¿qué quieres tú decir? Bueno, Alfredo, yo creo que la verdadera y mayor tensión política en Bolivia sigue siendo la derecha y el conservadurismo aquí al frente de todos nuestros ojos. Si fueron capaces de dar un golpe de Estado el 2019, te aseguro que van a utilizar todas sus fuerzas para intentar sacar del poder al MAS y a la mayoría de los bolivianos y bolivianas. Y por lo tanto, sí extraño, y lo tengo que decir también con toda sinceridad, extraño que volvamos al debate y a esa batalla cultural contra la derecha, a esa batalla ideológica contra la derecha. Creo que la necesitamos, y creo que ahí también deposito yo mi expectativa hacia adelante. También puede ser que cuando se acerquen las fechas electorales habitualmente magnificas el saber que tienes un rival y probablemente tengan mayor fortaleza para cohesionarse. Teníamos esta deuda pendiente en la pizarra, que era hacer una radiografía, un análisis de lo que viene pasando en Bolivia. No termina hoy, seguramente vamos a seguir, pero queríamos hacerlo con mucha responsabilidad y con sinceridad y con el mayor rigor posible, tanto Gaby como yo. Seguimos en la pizarra. Flavia, ¿por dónde nos pueden escribir, contarnos cosas, sugerirnos si nos hemos quedado corto, largo con el análisis, hemos sido demasiado
dóciles y buenos. Bueno, ¿por dónde nos pueden escribir? Incluso si nos quieren ver en vivo y en directo las caras de sufrimiento, por ejemplo, de Bahía Luna cuando desaparece Chris, cuando tienen que hacer un segmento juntos, juntas, o sea, ¿por dónde nos pueden escribir? Podés creer, Alfredo, estamos por todos lados. Nos pueden encontrar en Twitter como @lapizarraoc, Instagram o Facebook, que estamos como Radio La Pizarra. Si nos ven después, dejamos los recortes en YouTube, que también somos La Pizarra. Si nos quieren ver en vivo, pero ver nuestras caras, twitch.tv/AlfredSerramansi. Quédense viéndonos. Si quieren verlo en Twitch, es que nos escriben gente. Yo no, a veces no sé si invitar en Twitch porque cada día salgo más despeinado, pero tampoco veo a Lean y me quedo tranquilo. Entonces, Alfredo. no, Lean, me quedo un poco tranquilo con este tema. En Ay, Twitch ay, y en muchas redes, Bahía sí, tiene un club de fans. no me Yo digas quiero esto. ¿En rescatar al serio? Todos club de pagos, fans de todos Bahía pagos. Luna, que no sé si son orgánicos o si hay O sea, pauta, pero hay qué club de platal fans. se está gastando Bahía Luna este año. Se ha gastado un platal Todos increíble, los ¿eh? ahorros puestos en fanáticos, es así. Por favor, te pido que dedique esta plata para Atilio. Es importante. Está carísima la vida en Argentina, Bahía. No metas esto en la... Caricias significativas para Bahía Luna. Sí, no, una cosa. Va a ver. Yo tengo un momento, no sé si ahora tengo más miedo que antes cuando tenía que analizar Bolivia. ¿Por qué? Voy a ser muy sincero. Yo esta semana, los lunes arrancamos y ahí un poco ordenamos, o mejor dicho, desordenamos lo que intentamos trabajar, ¿no? El equipo trabaja y se preparan los contenidos, siempre nos sobra contenido, lo cual es muy bueno. Y esta semana habíamos planteado la posibilidad de abordar ¿cuántos extranjeros hay en cada país en América Latina? A ver, no sé, en Argentina, ¿cuál es el grupo de extranjeros mayoritarios? ¿Son, no Bien. sé, marfileños? ¿Son daneses? ¿Son chinos mandarines? Pero lo mismo quería para, por ejemplo, en Ecuador. ¿Dónde son los extranjeros mayores? Yo llegué hasta ahí. Yo llegué hasta ahí y Entendimos ahora, bien. ¿seguro? Creo que sí. Uy. Sí, entendimos bien. Cris, ¿estás seguro? Porque Entendimos Cris la bien. tengo una cara ahora como diciendo, no sé, Bahía, si tú entendiste. Bueno, ustedes mismas, ustedes mismas. No, entendimos bien. Lo que pasa, Alfredo, es que a veces en la manera en que se piden algunas cosas es confuso. O sea, Entonces, me estás diciendo al aire que soy confuso. Gracias, Cris Marlo. No. Pero eso No, también no, es que es nos un abre la tema posibilidad, complicado. sí. Nos abre la Es un tema posibilidad para complicado. abrir un marco de escenarios por si era otra cosa. Así que tenemos todo planteado. Alfredo, pregunta lo que quieras, lo Bueno, tenemos. está bien. Vamos, Cris, ¿por qué país quieres empezar? No, A ver, México, porque yo soy dale. parte de esa estadística, además. Yo creo que hay que empezar con decir que es que, bueno, en el mundo, digo, Alfredo, Gaby, creo que todos hemos vivido algún periodo de nuestras vidas en otros países, así que eso también nos convierte un poco. Y hay un dato que es sorprendente y es que en el último reporte del Banco Mundial, se dice que el 2.5% de la población mundial son migrantes, es decir, Wow. 184 millones de personas están en movilidad hasta lo último que se registró, muchos de ellos refugiados, pero ciertamente la gran mayoría, pues, simples migrantes por múltiples razones, que no vamos a entrar en detalles, pero es interesante. En México, Alfredo, no sé si compañeros y compañeras tienen no Adivina. Yo quiero sé, adivinar, yo un quiero top adivinar. 3 Quiero adivinar. de las legales. Todo está verificado, chequeado con las oficinas de censo y población en los países. A ver, rapidito, venga, país que crean que es el mayor cupo de extranjeros o extranjeras en México. Gaby, rápido, nombre. Españoles. Sofía, No se me ocurre en este momento. Lean, Argentinos. Flavia, Bueno, los gringos están gentrificando muy lindo México, pero sí, voy a tirar a Estados Unidos. yo hondureños o salvadoreños, perdón, salvadoreños. Pensaba por ahí. Lo regalamos, pero bueno, dos países de estos son frontera con México, para que quienes saben un poquito de geografía, y el primero, Estados Unidos. No pueden Estados ser los Unidos gringos. tuve que haber ido de 3-1, pero bueno, el primer lugar se lo ¿Viste lleva qué Estados mexicana soy, Unidos. Alfredo? Sí, te veo así una chilanga total.
Tiene toda la data, Flavia. Y el segundo país es Guatemala. Así que, bueno, Ah, razones geográficas muy importantes que determinan definitivamente el flujo de migrantes en ese... Y entonces, eh, ¿por qué los mexicanos tienen tantos adjetivos para los españoles? Me quedo con la duda. no bueno, abramos ese debate ahora. A ese debate no, por favor. es algo muy interesante lo que dices, Gaby, porque pues haciendo la investigación determinamos que, bueno, está Estados Unidos, está Guatemala, luego está Venezuela, que está rankeando duro en muchos países, pero bueno, en México es el tercer lugar. Y España, en el, digamos, como en el ranking oficial, según el último censo que se hizo en México en el 2020, pues España no se localiza sino hasta el séptimo puesto con poco más de 20.000 españoles, digamos, residenciados legalmente en el país. Sin embargo, cuando se revisan los datos más oficiales del INE de España, se tienen datos de que a más de 140.000 españoles y españolas viven en México. No se sabe en qué estatus de residencia o de migración, pero la diferencia es brutal respecto a lo que tiene México con lo que tiene España. Así que habrá que esperar los próximos informes oficiales y comparar de nuevo, Alfredo. Yo creo que ahí, ¿no? Evidentemente la colonia, ¿no? Que dejó la huella de mierda que dejó. Y luego creo que también está la parte de la guerra civil y el post-franquismo, ¿no? O mejor dicho, el franquismo. Yo creo que ahí hubo un gran de españoles, pero es cierto. Y puede ser que haga mucho ruido. Los gachupines hablan demasiado alto, utilizan mucho la Z, se ven presuntuosos cuando pasean por Coyoacán. Una cosa deleznable. Así que bueno, a ver, otro país. Vamos a Argentina, sí, Bahía. Estar deseándolo, Bahía, Argentina, a ver. Argentina es uno de los países de América del Sur con más inmigrantes, por lo cual tenemos varios países, pero el top 5 lo encabeza Paraguay con casi el 30%, Bolivia el 21%, Perú, Venezuela, Chile y también vienen atrás muy pegaditos todos, Uruguay y España también. O sea, Paraguay el Hay acá un primero, español que creo, por acá hay un español que creo que vive por la zona, no sé no si lo sé, no conoce. sé. Yo tengo un andaluz, ahí conozco un andaluz, pero España no. Ahí, entonces, primero son paraguayos, bolivianos Bolivia y Perú. y Y Perú. Perú. Vale, eso más o menos casi no me sorprende tanto en este aspecto. A ver, siguiente país, Cris, que tengas por ahí. Colombia. Ay, Colombia es Colombia. otro, bueno, no está difícil, Alfredo, no, Venezuela. claro, por supuesto, pero nuevamente, y esto es un dato muy interesante porque en América Latina lo que sucede es que el gran porcentaje, o sea, primero hay una migración interna muy relevante, o sea, más de 10 millones de personas se mueven, migran en América Latina. Y pues el gran porcentaje ciertamente lo hace hacia América del Norte, que no necesariamente representa a Estados Unidos, sino también Canadá y México, pero se van hacia el norte, pero hay muchos otros que se quedan en América Latina. Es el caso de, bueno, los venezolanos, mis compatriotas, que quienes conforman ese primer grupo de extranjeros residentes en Colombia, que, bueno, representa básicamente casi la totalidad de esta población, seguida por Estados Unidos y por Ecuador. Entonces, A nuevamente ver. tenemos como Mm. la misma tendencia, países frontera y luego Estados Unidos por ahí, representando un 1%, pero para un país como Colombia, pues igual es relevante. Fíjense que es interesante lo que vamos detectando, que es el componente geográfico fronterizo, ¿no? Que va remarcando en los tres lugares que hemos visto. Siempre es la frontera una variable muy explicativa de los movimientos migratorios. Siguiente país que tienes por ahí, Bahía. Bien, voy con uno para hacer diferente la tendencia, que llama un poco la atención, si bien son porcentajes chicos, es Paraguay, que es primero por lejos Es el país que Brasil, nos importa, ¿no? El país que una vez hizo del que no el nos país. importa. Pero Ok. bueno, solamente para contrarrestar la tendencia. Primero Brasil, después Argentina, después Uruguay, después Corea del Sur No, y no, Canadá, no, no, que no, está no, en ese el, dato no el está top 5. chequeado, ese Pero dato no está no está chequeado. chequeado. Es muy poco, entra en el top 5, por supuesto, es 1%, pero por lejos casi el 50% Brasil, pero sí hay como una transición migratoria extraña en Paraguay.
O sea, Podemos, tenemos, podríamos decir que los brasileños están invadiendo, por ejemplo, Paraguay, serían titulares de Clarín, ¿no? Que podríamos. los migrantes estadounidenses están invadiendo Colombia, ¿no? O sea, imagínense que los titulares que sacáramos fueran eso. Bueno, está interesante. A ver, ¿qué más? Chile, ¿tienen Chile? Que me interesa Chile. ¿Tienen Tenemos Chile? Chile, sí, 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 a ver, dale, Chile. Chile, venga, yo quiero. A ver, Gaby, ¿qué creen? Tú que te llevas muy bien con los chilenos y chilenas. Dime, Gaby, No, 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 es una chicana fea la que te he dicho, ¿no? Dime Yo creo exactamente. que son peruanos la No mayoría que empieces, están. no empieces. Ah, creía que era. Pero No, peruanos en creía. Chile. Perdona, Gaby, creía que le estabas diciendo peruanos a los chilenos por un debate del pisco y digo, nos estamos metiendo un quilombo. No, a ver, ¿tú crees que son los peruanos? A ver, Sofía, ¿dónde crees que son los mayoritarios? Yo creo que ecuatorianos, fíjate. No, no creo. Sí, me No, parece que peruanos en Chile por lo menos. Pero también ajá. hoy hay una gran comunidad venezolana, ¿no? Igual que acá en Ecuador, que es colombiana, todavía creo que la mayoría, después está Venezuela y también ya en residencias legales, creo que también estadounidenses en Ecuador también tienen un número importante. A ver, hagamos Chile y hagamos Ecuador, porque ya Sofía ha tirado para su tierra. Ha dicho, yo quiero decir los de Ecuador, que es lo único que me interesa, me da igual lo demás, hablen de Chile, lo que quieran. A ver, sí, es cierto, hablemos de Ecuador entonces. A ver, ¿quién es la comunidad? No vayan a decir que son españoles, ¿eh? Tenemos los datos de Ecuador, Venezuela en primer lugar y Colombia ahí justito. Son los dos principales y después tenemos Estados Unidos, Perú y Chile. Ah, bueno, estaba bien, Sofía, ¿eh? Tenía bien Es que había analizado. datos además de ACNUR que decían que Ecuador era el país que más acogía también a personas en situación de refugio. Así es que bueno, sacar la cara por Ecuador, Pero que es un país me acogiente. dejaron con dudas de Chile, me dejaron con dudas de Chile. Me Exacto, sí, mezclaron Chile, ¿qué Ecuador y ya me tenemos? quedé sin Chile. No, pero es Crismar. que eso es Chile, ¿no? Estábamos hablando de Chile, No, no, eso justamente. estamos hablando de Ecuador, chiques, Ah, chiques. bueno. Bueno, es muy parecido igual, porque los principales países de procedencia de la inmigración en Chile son, en primer lugar, estamos aquí batiendo récord, Venezuela, por supuesto, seguido de Perú y de tercer lugar, Haití. O sea, los tres países Haití. que más tienen. Sí, Haití. Es cierto, no sabía, de hecho, incluso en términos de refugiado, la ONU-Sí, que fue la misión de Naciones Unidas en Haití, era mayoritariamente con Chile. Yo nunca entendí bien por qué, pero sí que hay una fuerte relación. No hubiera imaginado, pensaba que los haitianos se iban más a Canadá. Yo recuerdo que en Quebec no conocían tanta gente haitianas porque por los vínculos fuertes también, francófonos sobre todo, ¿no? ¿Qué más países Alfredo, tenemos por...? Sí, dime, Fla. España, quiero saber, que No, tanto no, venís no. diciendo España, España, España. ¿Ustedes Lo, a España, quiénes reciben? yo creo. España, ¿verdad, Alfredo? Lo creo. Decinos. A ver, creo que son. Primero sería marroquí, segundo deben ser peruanos, y tercero, podría decir ahora en la última racha más venezolanos, pero en esos tres estaría por ahí. A ver, Cris, ¿qué tienes? Bueno, la población extranjera en España, sí. Primer lugar, Marruecos, con, bueno, más de 700.000 personas y, bueno, obviamente se convierte en el colectivo inmigrante más numeroso en el país. En segunda posición, un país que no me lo esperaba, pero aparentemente siempre está, ¿no? Presente en España y es Rumania. Ah, es verdad, mira, es cierto, un buen dato. No, los rumanos, rumanas son muy mayoritarios en España desde hace mucho tiempo. ¿Y el tercero cuál Los sería? romanos te hicieron muy feliz, Alfredo. Hristo Stoichkov y George Hagi Ah, en no, el no, no, fútbol. no. Stoichkov es búlgaro. Y Ah, es el búlgaro, tenés razón. Giga Es Hagi, verdad. sí, Giga Hagi, sí. Esto Chica es. Hagi, Sí, 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 tenés sí. Ahí razón. había un jugador en El el Barça, se llamaba tercero, Popescu. ¿Tercero cuál es? no, no es fútbol y política, perdón, Es chicos, verdad, aquí perdón, están. perdón, perdón. Están hablando de cosas que no sabemos. No, no. El tercero, para cerrar con España, es Reino Unido, Alfredo. Por lo menos No. de cantidad de inmigrantes residenciados en el país, aunque este año las tendencias se estiman va a cambiar porque han llegado muchos colombianos, han llegado muchos venezolanos, pero de momento las tres nacionalidades que hay más en España son marroquí, de Rumania y del Reino Unido. Iba a decir una maldad Los xenófoba, pero me la voy a los callar. latinitos nos quedamos atrás.
Y sí, antes había mucho, me acuerdo que eran ecuatorianos, peruanos y bolivianos en su momento, y argentinos en la época también fuerte, ciertamente, sí, sí. Los venezolanos, la mayoría son los ricachones que se fueron al barrio de Salamanca a comprar propiedades. De hecho, cuando escuchas los análisis, son muy, es verdad, todos los ricos de Venezuela, muchos, no todos, evidentemente, se fueron al barrio de Salamanca. De hecho, hay un tema de la propiedad en manos de la High Society venezolana. Es muy interesante. Algún día tendremos que estudiar el poder venezolano afuera, de la gente de plata, ¿no? De la gente que se fueron como buscándose la vida, ¿no? Sí, no, porque entonces habría que hacer la comparación también en Colombia, ¿no? Cargan Mm, de las personas que están en Colombia en comparación a quienes han claro. cruzado el Atlántico. Así que, pero sí, bueno, interesante en todo caso conocer las diferentes nacionalidades de los países. Y yo creo que hay una cuestión interesante y es que, bueno, no existe como, digamos, esa dicotomía entre los países de origen y los países de destino, ¿no? De los migrantes, en el sentido de que muchos de los países, incluso con niveles de ingresos pues, más elevados, pues también están dentro de este paquete de la emigración. Tal es el caso del Reino Unido, que tiene muchos de sus compatriotas llamados expats, así se hacen llamar ¿Cómo se en España, llaman? Alfredo. Expas. Y eso es un debate para otro programa, los expats o inmigrantes, y hay, bueno, connotaciones ahí un poco racistas, pero eh, sobre esto de que, a ver, si eres blanquito y vives en otro país, eres un expat, pero si digamos que migras por razones económicas, entonces no eres un expat, eres un migrante. De hecho, en España, precisamente me ha hecho pensar la palabra que se utiliza para hablar de los europeos que han migrado es guiri, que no es un término del todo peyorativo, es como el extranjero de plata, y en cambio se le habla inmigrante cuando viene de Marruecos o sudamericanos. Es tal cual, dice Chris, en España hay esa misma terminología discriminadora de lo uno para lo otro. Sofía, creo que querías decir algo. Sí, nada más que los datos de las personas residenciadas son igual los datos de las personas que tienen mejores condiciones, ¿no? Porque hay un montón de datos que no están estimados, que son de las personas que han migrado de forma irregular. Por ejemplo, en España, precisamente, la colonia ecuatoriana es grandísima. Nosotros calculamos que hay más de 500,000 ecuatorianos viviendo, por ejemplo, en España. Lo mismo si te vas a Estados Unidos y demás. Entonces, y también mencionar que Ecuador hoy está sufriendo una ola migratoria fuerte, no sé si comparable a la de el feriado bancario de los 2000, pero sí hay mucha migración ecuatoriana en este momento, que le pasaba el dato a Bahía, precisamente detenidos en la frontera México-Estados Unidos, en número 1, número 2, en el paso por la selva del Darién, y bueno, pensar nada más en eso, ¿no? Y también otro dato interesante que me acordé es que acá vienen muchos jubilados de Estados Unidos, de Canadá, de países donde la jubilación es poco para ellos allá, pero bueno, acá les da para comprarse buenas propiedades. Así están todos en mi tierra andaluza, todos también los británicos. Yo creo que de ahí viene el dato de que decía Chris. Para cerrar el tema este de idas y vueltas de migrante y extranjerías, en una palabra, ¿dónde te irías a emigrar, Bahía Luna? Ay, qué difícil. Bueno, voy a Bolivia, voy al Chapare, mi segundo hogar, Leandro claramente. Álvarez, A Rumania, al Castillo de Transilvania. Gaby Montaño, Ecuador o Argentina. Crismar Lujano, Iría a Ay, Brasil. se nos cortó. A ver si recuperamos la conexión, pero se nos cortó. A ver, repite, Cris. Brasil, dije que me iría a Brasil. Brasil. Sofía, Yo sí me iré a Venezuela, a Margarita. Flavia. Para sorpresa de nadie, México y España. Bueno, yo suscribo una parte de Flavia, me iría a México, sin lugar a dudas. Ay, 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 ya no, casi sin tiempo, un ratito más, unos minutitos más aquí en la pizarra. Ay, esta musiquita de Drexler significa que vamos a ir un poco bajando la velocidad. ¿Y qué velocidad que veníamos? No sé, el otro día me decía la presidenta de Radio del Sur desde Venezuela, que también, por cierto, estamos al aire, que nos ofrecían estar 24 horas seguidas. No, no sé si lo vamos a... Sí, lo podemos aceptar, ¿no? Yo ya le he hecho la petición a Radio 10,
en Argentina, Radio Pichincha en el Ecuador. Sofía, por favor, ahí hay fuerza para que nos dejen 24 horas un programa de maratón. Yo creo que lo logramos. O sea, uno puede dormirse, decir pelotudeces. Yo creo que nos da para 24 horas también en Altavoz Radio o en Radio Sonora en México, en Patria Nueva en Bolivia y en Sin Antena en Paraguay, y como no en Canal Red en España. Estamos hasta en la sopa. Pero hasta en la sopa de verdad. Ay, 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 qué semanita tan intensa una tras otra. Lean, le tenemos que dar las gracias a un montón de gente que hace posible lo imposible. Es que salgamos haciendo esta travesura radial llamada La Pizarra desde Quito, desde México, desde Bolivia, desde Argentina y de no sé cuántos lugares más. Alfredo, le agradecemos a Fernando Saninelli que estuvo en la edición, a Iván Soler en la edición también, pero audiovisual. Le agradecemos también a Sebastián Merani que estuvo en la operación técnica de Radio 10 y a Cristina Chiesa en la producción, Nacho Ferreira en el streaming de Radio 10. Ya llega Pablo Ladaga. Bueno, quédense escuchando mucha radio, yo creo que siempre es la mejor y la más linda compañía, sea un sábado, un domingo, a cualquier hora. Además, recordamos que tenemos nuestro canal YouTube donde está todo muy ordenadito, ¿no, Flavia? Sí, sí, ya podemos ver todos los recortes, los programas completos, todo en YouTube. Estamos como La Pizarra y ahí tenemos todo lo que quieran ver, recomendar, decir, no vean esto, también igual pasen el link, ahí estamos y podemos seguir viéndolo. También estamos Bueno. en Spotify, Evox, SoundCloud, bueno, en un montón de lugares. O sea, si no nos escucharon es porque no quieren. Y no O creo sea, que no quieran escuchar. no, estamos hasta la sopa. Y además, si no le gustó mucho nada a nuestro programa, le caemos mal, que puede ser individual o colectivamente, lo mejor es que se lo recomiendes a un enemigo. Entonces ya se va a acercar a alguien. O sea, siempre tenemos posibilidades de que le vayan contando en el boca a boca quiénes somos en esta travesura radial. Eso sí, siempre hay tiempo para hacer una amenaza. Somos La Pizarra y hemos venido para quedarnos.